noche los vio entrar. Eran hombres sin luz, venían todo gritar. Era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar. Los hombres y mujeres que hemos trabajado desinteresadamente y sin ningún ánimo de lucro y que hemos hecho posible que esta ría esté hoy colocada en la peña, mirando desafiante al fascismo y a la vez esperanzadora para las generaciones venideras del futuro, y se ponga en Tafalla. En esta piedra, aunque falta alguno, están plasmados todos los hombres y mujeres que hasta el día de hoy y en diferentes épocas de la vida fueron perseguidos, represaliados, torturados, maltratadas, violadas, rapadas y asesinados, que lucharon con todas sus fuerzas por una vida mejor y más digna. Y lo lamentable es que nadie ha pagado por estos crímenes, de vergüenza en un país que se dice democrático. Que nunca nos olvidemos de estas personas. Y a ellos y a ellas les dedicamos esta piedra del Monte Busquil y para todos un agur taore. Vosotros, personas que lleváis toda la vida trabajando, luchando para mantener viva la memoria, para que episodios como el de la saca de Tafalla, que tan en boga está últimamente, no caigan en el saco del olvido. Sois imprescindibles. Eskerrik asko. A todos aquellos perseguidos por la ley, los que vieron truncado su destino, los que combatieron, los que no se han de rendir contra el sistema establecido. Emilio Arregui Irisarri, Jerónimo Valga Remón, Isaac Calleja Marcilla, Pablo Cruz, Esteban Echeverri Arteta, Antonio Escura Lozigana. Y la que llora es mi madre. Balio errepublikarrak, Nafarren askatasunak, komunala, elkartasun internazionalista, parekidetasuna eta bakea. Una piedra de historia para recordar, aprender y soñar por un mundo mejor. Azken gerra zibilaren biktimen kopurua ikaragarria izan zen Tafallan, gerra fronterik izan ez zuen herria zela kontuan eukita. 37 fusilatu eta beste 74 hildako fronte ezberdinetan. Batzuk bere borondatez joanak eta beste batzuk bortxaz. Fusilatu gehienak 1936ko urriaren 21ean Monrealen hil zituzten. Tafallako gartzelatik saldoka atera eta gero. Horrez gain, gero etorri zena ez zen hobeagoa izan. Emakumeen kontrako bortxa, preso eta exiliatuak, isunak eta ordaintarazpenak, gosea eta ondoren 40 urtetako diktadura militarra. Nuestro tío Emilio Arregui Irisarri fue presidente de las Juventudes Socialistas. Unas juventudes socialistas que defendían entonces lo que creo que hoy defendemos prácticamente la totalidad de los que estamos aquí. Una república popular, la abolición del capitalismo depredador, una educación y sanidad para todos y para todas, los derechos de la mujer trabajadora, el fin de las guerras,
la defensa de lo público y el comunal frente a la privatización y el expolio, el derecho al pan, al trabajo digno y a la libertad, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la unión de los vasconavarros, tal y como se pronunció repetidas veces tanto nuestro ayuntamiento republicano como el Frente Popular Navarro, antes, durante y después de 1936. Arriba, parias de la tierra, empieza América el desfile. Atruene la razón en marcha, es el fin de la opresión. Ora guta gutarrak! ¡Hola, papaya! ¡Hola, República!